Hola, bienvenidos a este segundo capítulo del canal. Mi nombre es Armando Partida, yo soy alergólogo e inmunólogo clínico pediatra. Y el día de hoy estoy muy contento porque ya algunos de ustedes compartieron algunas preguntas o inquietudes en la sección de comentarios de este canal. Y es que ese es el propósito de esta plataforma. Está diseñada y pensada en ti que eres papá o mamá de un niño, niña o adolescente con alguna enfermedad alérgica o algún problema del sistema inmune. Y el día de hoy daré atención a una de estas preguntas. Se me hace muy interesante y nos preguntan ¿por qué se confunden las enfermedades alérgicas y las infecciones? Y he de ser honesto, en mi práctica profesional, gran parte de mis pacientes acuden justamente con esta confusión. La mayoría de mis pacientes vienen con historia de infecciones de repetición, múltiples recetas de antibióticos, antivirales, medicamentos para la fiebre o para diversos síntomas. Y es que hay que reconocer que los síntomas de las infecciones, así como los síntomas de las enfermedades alérgicas, son comunes y comparten, digamos, algunas características. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen estos diferentes nombres, que tenemos catarro, faringitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, croup, etc. Son diferentes nombres que les ponemos a diferentes infecciones respiratorias. Típicamente se presenta con una constelación de síntomas, por ejemplo, congestión nasal, moco, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, etc. Y es que típicamente los pacientes con enfermedades alérgicas, rinitis alérgica o asma, también pueden presentar estos síntomas. Frecuentemente se quejan de estornudos frecuentes, ojos llorosos, lagrimeo, moco, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, silbido de pecho, etc. Justamente esta similitud de los síntomas hace que de manera frecuente nos confundamos entre un proceso infeccioso o un proceso alérgico. El día de hoy quiero detenerme en esas características que sí nos permiten discriminar entre un proceso infeccioso y un proceso alérgico. Típicamente las infecciones virales o bacterianas se van a acompañar de fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y algo que conocemos como mialgias y artralgias. Quiero empezar por la fiebre. La fiebre la encontramos o la identificamos los doctores y las doctoras cuando un sujeto tiene más de 38 grados centígrados por más de una hora o que tiene más de 38.3 grados centígrados en cualquier momento. Todos los pediatras sabemos que mamá y papá tienen una sensibilidad en el tacto con una buena capacidad de precisión de identificar cuando su hijo o su hija tienen fiebre. Sin embargo, sí quiero recomendarte que tengas un termómetro a la mano y que cada vez que tú percibas que tu hijo o tu hija tienen fiebre, la midas y la registres. Porque a la hora de la consulta no es lo mismo tener fiebre de 38.5 grados centígrados a tener 39.8 grados centígrados. Entonces, esta información objetiva nos permite a nosotros tomar mejores decisiones. Por otro lado, esto del dolor de garganta, dolor de oído, dolor de cabeza, pues típicamente en un niño o en una niña se va a presentar como irritabilidad, mal humor, va a estar quejumbroso, probablemente esté un poquito más desafiante de lo habitual, etc. Estos otros nombres que comenté como mialgias o artralgias, pues no es otra cosa más que el cuerpo cortado. Mialgias hace referencia al dolor de los músculos y artralgias hace referencia al dolor de las articulaciones. Entonces, típicamente cuando tenemos una infección viral o bacteriana, tenemos esta sensación de cuerpo cortado. Esto, en general, traduce a un niño, a una niña, a un adolescente o inclusive a un adulto que cuando tiene una infección viral o bacteriana, pues no tiene ganas de nada. No quiere ir a trabajar, no quiere ir a la escuela, no quiere hacer ejercicio, no quiere jugar, no quiere comer, etc. Típicamente una infección viral o bacteriana le avisa a nuestro cuerpo que tenemos que guardar reposo justamente para salir adelante. En cambio, las enfermedades alérgicas típicamente son síntomas molestos que sí pueden ser peligrosos, pero que normalmente no se asocian con cambios en las actitudes que tenemos con respecto a nuestras actividades cotidianas. Entonces podemos tener muchos estornudos, flujo nasal, comezón, tos e inclusive dificultad para respirar, pero seguimos o tratamos de seguir haciendo nuestras actividades. Por supuesto tenemos niños y niñas que están corriendo, jugando, brincando y que a lo mejor a veces hasta hacen una pausa para toser, por ejemplo, ¿no? Pero no dejan de hacer estas actividades que normalmente están acostumbrados en el día a día. Otra característica típica de las enfermedades alérgicas es que con relativa frecuencia identificamos un factor ambiental específico que detona o que exacerba los síntomas.
Y entonces a veces ya sabemos que tenemos que cuidar a mi hijo o a mi hija de que no se exponga al polvo, o de que no se exponga a los pólenes, o que no se exponga a ciertos animales, o por ejemplo al humo del cigarro o a algunos contaminantes. Justamente estos factores ambientales que nos dan un poco de orientación de cuándo se expone mi hijo o mi hija a estos factores y hay un incremento en los síntomas, pues habla un poco más de una enfermedad alérgica. Otras diferencias importantes son, por ejemplo, la temporalidad de los síntomas. Las enfermedades alérgicas típicamente se relacionan con los cambios de las estaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, por ahí de septiembre en adelante, más o menos hasta marzo, típicamente los pacientes alérgicos incrementan la intensidad y la frecuencia de sus síntomas. Y esto está relacionado a que hay un incremento significativo en la concentración de algunos pólenes en la Ciudad de México durante esta temporada. En otras regiones del país probablemente esto se lleve a cabo en la temporada de la primavera. A diferencia de las infecciones, aquí normalmente lo que buscamos es un antecedente epidemiológico. Eso quiere decir que hay un contacto con algún sujeto, ya sea un compañerito de la escuela, un primo, un hermano o algún familiar que tenía síntomas, digamos, respiratorios, contagia a mi hijo o a mi hija y entonces semanas después mi hijo o mi hija tiene síntomas respiratorios. Esto es característico de un contagio y por ende de un proceso infeccioso viral o bacteriano. Finalmente, el tiempo o digamos la duración de los síntomas. Las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas. Entonces, típicamente aquí vemos síntomas que están presentes de manera persistente o bien de manera episódica pero recurrente. A diferencia de las enfermedades infecciosas en donde típicamente presentamos los síntomas, entre 1 y 2 semanas resolvemos el problema, salimos adelante y nos olvidamos de esos síntomas. Espero que esto te permita tener mayor claridad en diferenciar cuándo los síntomas se relacionan con una infección y cuándo los síntomas se relacionan con una enfermedad alérgica. Un punto importante que quiero aclarar es que cuando hay un paciente que tiene una enfermedad alérgica que no está diagnosticada y que no está tratada, ese paciente tiene más riesgo también de desarrollar infecciones virales o bacterianas. Entonces, esto típicamente lo veo en la consulta cuando papá o mamá refieren a un niño o a una niña que tiene síntomas leves, tolerables, digamos moco, ronca por las noches, congestión nasal, tose de vez en cuando y que de repente empeora. Tiene fiebre, tiene ataque al estado general, cambia un poco la secreción, digamos, de ese moco y entonces esto suele ser motivo de acudir con el pediatra. El pediatra suele identificar un problema, iniciar un tratamiento que puede ser un antibiótico, un antiviral o algún medicamento sintomático para mejorar los síntomas del paciente, sale adelante de este proceso y regresa a su estado basal. Sin embargo, ese estado basal pues también tiene síntomas. Entonces, identificar y tratar una enfermedad alérgica nos va a ayudar a disminuir estos síntomas y también a disminuir el riesgo de presentar infecciones virales o bacterianas de manera frecuente. Bien, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya interesado y que haya sido útil esta información. Por favor, suscríbanse al canal, compartan sus dudas o inquietudes y nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias y hasta luego.